Buenas noches, hermanos y hermanas y amigos que en esta noche están entre nosotros. Sea usted bienvenido a esta reunión preciosa. Y es que, déjeme decirle que el centro de esta reunión es Cristo, nuestro Señor. Él es el motivo de esta reunión. La entrega, el deseo de aquel que ha conocido a Cristo como Señor y Salvador. Pues déjeme decirle en lo personal, no soy digno de estar aquí. No merezco tomar la palabra de Dios que fue exhalada por Él. Déjeme decirle que mis pies, mis piernas tiemblan ante el poder de la palabra del Señor. Pero Él en su gracia, en su grande misericordia, quiso amar a pecadores viles como servidor. Y como todos aquellos que ahora hemos alcanzado en Él, Él nos ha dado la salvación por su gracia. Yo merecía más el infierno que el cielo, por ser un pecador vil delante de Dios, por haber ofendido su santidad. Pero Él me amó. Y en esta noche, amado oyente, mi deseo es predicarle a usted. Y quiero predicarle y decirle por qué creo en Jesucristo. Así le he llamado yo al sermón. ¿Por qué creo en Jesucristo? Quiero que vayamos a las Escrituras, invitarle allí en el Evangelio según Juan, en el capítulo 6. Este hermoso Evangelio del apóstol Juan. Y vamos a leer estos textos y pensar por qué creo en Jesucristo. Verso 66 al verso 69. Dice la Escritura: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sea el Señor quien nos ayude para hablar de su palabra. Amén. ¿Por qué creo en Jesucristo? Muchos que habían comido, el Señor había alimentado a más de 5,000 personas, hombres, sin contar las mujeres y los niños, con 5 panes y 2 peces. Ellos le seguían por ver sus milagros, por comer, saciar el hambre física, material, pero no por oír la palabra de Él. El Señor habló a aquellas multitudes y podemos decir que en estos textos encontramos un mensaje muy severo y a la vez muy radical. Pero Él quería conocer
la reacción, la actitud de aquellos que decían seguirle, porque habían creído en él. Como bien lo dice el verso 66, desde entonces muchos dejaron de seguirle. Entonces él se enfocó, miró a aquellos 12 hombres a los cuales él había llamado para que le conocieran a él. Y le dijo: ¿acaso también ustedes, como aquellos que se han ido, también ustedes quieren irse? Pedro dijo al Señor, y déjeme decirle que esta expresión de este hombre, en mis años de haber conocido al Señor, a mi Señor, ha desafiado mi vida. Él dijo al Señor: Señor, ¿a quién iremos? Y yo le digo a usted en esta noche, si no es Jesucristo, ¿a quién usted puede ir? ¿Qué otro hombre fuera de él ha hablado con autoridad? Pedro dice: solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro como tú. Y podemos parafrasear este verso de este hombre hacia el Señor. ¿A quién iremos? Señor, si no eres tú. Pedro dice: no hay nadie más. Y pensando en ello, he tomado 4 razones por las cuales yo creo en Jesucristo. 4 razones que me han llevado a los pies de mi Señor. Y por ello, en toda mi vida, le agradezco a Él por haberme amado, haber fijado su mirada en mí, como también mis hermanos pueden aplicar también a sus vidas. Y en agradecimiento a Él, podemos nosotros reconocer que no merecíamos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y quiere hacer también en las vidas de aquellos que hasta hoy le han rechazado, no han querido oírle, no han querido que Él se acerque a ellos, sino que huyen. Y la primera razón por la cual, amado amigo, amada amiga, yo creo en Jesucristo, es por las razones históricas. Cristo es historia. 2 hombres en el mundo, historiadores que se dedicaron a estudiar a personas de la antigüedad. Uno de ellos, este hombre llamado H.G. Wells. Este hombre estudió los 10 hombres más importantes en la historia humana. Y Wells dijo que el primero que formaba su lista de los hombres más importantes en la historia fue Jesús, el Hijo de Dios. Este hombre indagó de la vida de Jesucristo. Wells no era un creyente, pero este hombre dijo que Jesucristo es real, que Jesucristo es real. En el mundo, amado amigo, hay tantas creencias. Hombres que salieron en la historia y se formaron de él mismo ser dioses. Tenemos a Mahoma,
Tenemos a este Dios de los chinos, Buda. Pero Buda y Mahoma murieron. O él dijo, Jesucristo murió. Pero él no quedó en la tumba, él resucitó. También otro de ellos, llamado C.H. Seymour. Este hombre, en su teoría, como historiador, dijo que la resurrección de Cristo, él tenía más pruebas reales de la resurrección de Cristo que Julio César existiera. Y este hombre, que en su explicación, en estudiar las vidas, él hallaba más pruebas indubitables y poderosas de la verdad. Y este hombre tampoco fue un creyente de la verdad de la resurrección del Señor Jesucristo, que la existencia de Julio César. Y vemos que la Escritura, la palabra de Dios, nos confirma totalmente de que Jesucristo, el Hijo de Dios, es historia verdadera, es real. La palabra de Dios, el mensaje, es el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios es Jesucristo. El tema central de la Biblia es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él, amado amigo, amada amiga, vino a este mundo. Y Él estuvo aquí en este mundo. Armstrong, el primer hombre que fue a la luna, cuando ellos vinieron de ese viaje y de poner sus pies en la luna por primera vez y regresó a la tierra, vio la algarabía, vio la fiesta de los hombres celebrando que el hombre había conquistado la luna, que había salido del espacio y había ido a la luna. ¿Sabe lo que dijo Armstrong? No es importante que el hombre, que yo, haya ido a la luna. Los hombres, el mundo, debían de celebrar porque Dios mismo vino a la tierra. Miren qué interesante. No es importante que no haya salido de aquí este globo terráqueo a la luna, sino que el Hijo de Dios, Dios mismo, nos visitó en la persona de su Hijo Jesucristo. Decía Armstrong, esto es lo que el hombre debe celebrar. Dios vino a la tierra, se humanizó en carne y estuvo aquí entre nosotros. Cristo es historia. Segunda razón por la cual yo creo en Jesucristo. Y es por razones bíblicas. La palabra de Dios, como decía al principio, el tema es Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué otro hombre, qué otro ser a usted le ha ofrecido con autoridad que tiene palabra de vida eterna? ¿Qué otro hombre murió en la cruz por usted y por mí? El hombre puede morir muchas veces, pero su muerte no tiene el efecto que tiene la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Y quiero ir al capítulo 3 de la carta a los Romanos para que veamos lo que hizo Cristo
en la cruz. Capítulo 3, verso 25 de la carta a los Romanos. Primeramente quiero decirle el deseo de Dios. Es que usted ponga atención a su palabra, a su voz. Dios está más interesado, amado amigo, amada amiga, en que usted sea salvo, en que usted personalmente quiera ser salvo. Entienda eso. Dios está más interesado en que usted sea salvo, en que usted personalmente quiera ser salvo. Dice el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para mostrar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué entendemos aquí? ¿Qué escribió el apóstol Pablo referente a lo que el Espíritu Santo le inspiró a escribir? ¿A quien Dios puso? Déjenme decirle que hace 2000 años el Hijo de Dios fue ofrecido en un monte alto llamado Gólgota, o lugar de la calavera. Dios exhibió a su Hijo en la cruz, muriendo por los pecadores. Ahí en la cruz, aquel gobernador Poncio Pilato dijo que escribieran allí en 3 idiomas, porque esos idiomas eran los más conocidos, era el habla de los habitantes en ese tiempo en Jerusalén. Y todos fueron testigos de esa causa por la cual Cristo murió en la cruz. Dios mismo exhibió a su Hijo en la cruz. Y allí el Hijo de Dios hizo 2 cosas a su favor y a mi favor. El amado amigo propició la satisfacción del Padre en su muerte en la cruz. Satisfizo a Dios. En otras palabras, su obra ha agradado totalmente a Dios para que Dios salvara a los pecadores como usted y como yo. Pero también Cristo logró ahí la propiciación por usted y por mí, apaciguar la ira de Dios en contra de usted, el pecador. Satisfizo a Dios, agradó a Dios, porque solo el sacrificio de Cristo, su Hijo, es el que satisface a Dios. Porque solamente el sacrificio de Cristo es el que apaciguó la ira santa de Dios en contra de pecadores como usted y como yo. Por eso, aquel predicador Moody pudo anunciar en uno de sus mensajes, y él puso uno de sus mensajes: pecadores débiles ante un gran Dios airado. Pecadores débiles ante un gran Dios airado. Pero en medio de pecadores como usted y como yo, amado hijo, dice Pablo en una de sus cartas a Timoteo, él fue el mediador entre Dios y los hombres. Cristo medió para que Dios, el Padre, pudiera perdonar a los pecadores, viles como usted y como yo. Creo en Jesucristo por razones bíblicas. La palabra de Dios es su testimonio. El Señor dijo a aquellos hombres, escribas, fariseos, en el capítulo 5, verso 39 de Juan: escribían las escrituras, porque vosotros parece que querías tener la vida eterna, y esas son las que hablan de mí. Es la palabra de Dios, es las escrituras exhaladas por Dios las que hablan y testifican de la persona gloriosa y bendita de Cristo. Es la palabra de Dios
amado amigo, que testifican de Cristo. Pero también quiero decirle que creo en Jesucristo por razones espirituales. Creo en Jesucristo por razones espirituales. Mira lo que dice allí mismo Juan, capítulo 6. Volvamos a Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 6. Verso 63. Dice la Escritura: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Creo en Jesucristo por razones espirituales. Dijo el Señor: el Espíritu es el que da vida, mas la carne para nada aprovecha. El Espíritu Santo, el Señor dijo a los suyos que era necesario que Él se fuera para mandar al Consolador. Y Él dijo: y os conviene que yo me vaya. ¿Qué entendemos? Es que es el Espíritu Santo que convence al pecador, primeramente de su pecado. Es necesario que el pecador pueda reconocer su culpa ante el Señor, pueda reconocer que es un pecador vil delante de Dios. El Espíritu Santo obra de esa manera en la vida de cada ser humano. Y esto también lo comparamos con lo que dice el verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es que el Espíritu Santo habla lo que es de Cristo. Él dijo a ellos que Él iba a recordar, iba a hablar todo acerca de Él. Ellos lo dejaron porque miraron que la palabra para ellos era muy dura, porque ellos querían vivir en el pecado. Y es que el hombre y la mujer en todos los tiempos, cuando oye la palabra de Dios y se da cuenta que si cree y confía en Jesucristo y entrega su vida a Cristo, no puede andar en el mundo, porque la carne para nada aprovecha. Es la oposición que tiene el hombre en su vida, pues la carne para nada aprovecha, mas el Espíritu es vida. En esta noche preciosa, si usted en estos días de campaña que tenemos ha reconocido que es un pecador delante de Dios y que el mensaje de la palabra usted la ha creído, en esta noche le invitamos a que venga al Señor y dé su vida a Él, reconociéndole o aceptando el señorío de Cristo en su vida, y también recibiéndole en su vida como su Salvador de su alma. Pues Cristo, en su gracia, en su misericordia, padeció por usted también en la cruz. Y en la cruz Él derramó su sangre preciosa. Los evangelios nos hablan de ese sacrificio cruento, de sacrificio de dolor. No puedo explicarlo con mis palabras. Mi mente no tiene la capacidad de poder explicarle hasta dónde sufrió el Señor
Porque nuestras mentes son tan cortas para entender la magnitud, la extremidad del sacrificio de Cristo en la cruz. La historia dice que los romanos adoptaron este castigo de unas razas como los persas y los fenicios, hombres crueles que eran como nómadas. Cuando agarraban a una persona y la hallaban culpable de algo, dice que lo crucificaban en árboles, en los bosques y montañas, y procuraban que esta víctima estuviese viva para que animales salvajes como lobos, leones y águilas se los comieran vivos. Nada más que los romanos buscaron otras técnicas para no exponer tanto a las víctimas en la cruz. El Señor padeció y murió en la cruz del Calvario, y el motivo fue usted y fui yo. Él consumó esa obra en la cruz, derramando su sangre preciosa. Creo en Él por razones espirituales, pero también creo en Él por razones personales. Creo que cada uno de aquellos que confiamos y creímos en el Señor, tenemos razones personales en nuestra vida, y por ello testificamos de Él a otros. Por ello vivimos apartados, obedientes a Él. Tenemos a Pedro. Pedro conoció al Señor bien, y por eso él responde aquí en el verso 69, dice él: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Pedro tuvo muchas razones personales para expresar esta verdad. Él había convivido con el Señor. Él había crecido conociendo la persona de su Señor. Por eso, amado amigo, amada amiga, en esta noche le invitamos para que usted experimente en su vida el entregar su vida al Señor. No hay una mejor experiencia en este mundo que la experiencia de conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras almas. Para mí no ha habido una mejor experiencia en mi existencia, sino la existencia de haber conocido al Señor. Y le digo, si 1000 veces fuera necesario recibirle como mi Señor y mi Salvador, lo haría. Estoy tan agradecido con Él, porque Él me salvó del infierno mismo. Y esto, amado amigo, no hay cosa más grande de la cual el Señor nos ha dado y nos ha rescatado del infierno. Él nos ha dado vida eterna y un lugar en el cielo. Todos aquellos hoy estamos esperando su venida. Él viene por nosotros. Esa promesa es fiel y verdadera. Es un hecho real. No está en veremos si acontece. Es real. Él viene por los creyentes. Dice el capítulo 9, versículo 28 de Hebreos: y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Si usted no le está esperando, tenga mucho cuidado. Hay un peligro inminente en su vida. Es la venida de Cristo por los suyos, y es la muerte que está tras sus espaldas. Podría hoy tocar la puerta de su vida y llevarlo
a la eternidad. Pero el ponerse a esta realidad que puede ocurrir en cualquier momento es un peligro evidente. Cristo lo hizo todo por usted. Ahora, ¿usted qué va a hacer por Él? Le he mencionado 4 razones por las cuales creo en Él. No sé si a usted le van a ayudar a que usted pueda poner su fe, su confianza en Él. Pero le he hablado de la palabra de Dios. No son opiniones mías, sino lo que dice la Biblia. Y deseamos que anoche usted pueda entregar su vida al Señor, reconocer que es un pecador vil y pueda venir hoy a Cristo, recibiéndole como su Salvador personal de su alma. Creo en Él por razones históricas. Cristo es historia. Creo en Él por razones espirituales. El Espíritu es el que da vida. Recuerde usted, la carne para nada aprovecha. Creo en Él, amado amigo, por razones bíblicas. La palabra de Dios es la que da testimonio de Él. Y el testimonio de la palabra de Dios es el único que recibe Dios, el testimonio de su Hijo, Jesucristo. Él no recibe otro testimonio, sino el testimonio de su Hijo, Jesucristo. Y creo en Él por razones personales. ¿Va usted a creer en Él en esta noche? ¿Le va a entregar su vida al Señor? Bueno, esta es una elección personal suya. Quiero decirle, amado amigo, la palabra de Dios lleva fruto a Dios. Porque dice Isaías que la palabra de Dios llevará fruto a Él. Si usted se pierde, ese fruto llevará la palabra a Dios. Si usted cree en la palabra, ese fruto dará la palabra a Dios. Porque la palabra de Dios tiene el poder para salvar al pecador, pero también la palabra tiene el poder para condenar en el infierno al pecador que rehúsa creer en Él. Así que le invitamos, y le invitamos que siga oyendo el Evangelio, y ojalá usted pueda decidir esta noche por Cristo y sea salvo del castigo eterno. Que Dios bendiga su palabra.